Muy buen día, yo soy Mario Martínez Vitela y esto es el curso de Equilibrio y Cinética para la Facultad de Química de la UNAM. En esta sesión continuaremos definiendo conceptos del equilibrio de fases, definiremos la ley de Raoult y a las propiedades coligativas de una disolución que contiene un soluto disuelto por un disolvente. Bien, en la serie anterior en la que resolvimos varios problemas sobre el equilibrio físico y empleamos la metodología para encontrar los grados de libertad de un sistema de acuerdo a el número de fases y al número de componentes. En todo esto en términos de las variables intensivas que tomamos como la temperatura y presión, que en equilibrio es la misma para todo el sistema, tanto temperatura y presión, y tomamos en cuenta las fracciones mol de los componentes presentes en cada una de esas fases. Importante es considerar que la suma de las fracciones mol en una fase debe ser igual a 1, ¿okay? Con lo que tenemos como variables independientes en cuanto a fracciones mol al número de componentes menos 1. ¿Ok? Y eso lo aplicamos de acuerdo al número de fases que tengamos. Con esta consideración encontramos las variables independientes e intensivas en todas las fases y sumamos un más 2 que representa a temperatura y presión. Ok, bien. En cuanto a ecuaciones independientes, nos basamos en las igualdades de los potenciales químicos para las sustancias presentes en cada una de las fases, que es lo que vemos aquí. Estas igualdades podemos escribir tantas como NF-1 para cada componente, ¿ok? Y así en cada una de las fases, ¿de acuerdo? Así que tenemos esta ecuación, NC por NF-1, para encontrar las ecuaciones independientes en el sistema. Y entonces encontrábamos los grados de libertad de acuerdo a la igualdad del número de variables menos el número de ecuaciones independientes y encontrábamos la regla de las fases de Gibbs. Ahora, esto tiene una gran consideración, esta ecuación que está acá arriba, que me preguntaron que por qué en algunos casos ustedes encontraban que no coincidían. Si nosotros al dibujar el diagrama encontrábamos cierto número de variables y al escribir las ecuaciones independientes viendo el diagrama, en algunos casos no coincidía con esta ecuación directamente. Bien, esta ecuación y esta también consideran que todos los componentes están en todas las fases. ¿Ok? Por eso, en algunos casos donde en el planteamiento de los problemas alguno de los componentes no estaba presente, pues se empezaba a disminuir el número de variables que podíamos escribir. ¿De acuerdo? Esta ecuación considera que están todos los componentes presentes en todas las fases. ¿Ok? Y esta también. Por ello, en alguno de los problemas de la serie, si ustedes sustituyen directamente número de fases y número de componentes, es muy probable que les dé un número mayor que cuando hacen el diagrama y aplican la regla de las fases de Gibbs, ¿ok? Porque estas dos ecuaciones no están pensando, o es un caso general donde todos los
componentes están en todas las fases. ¿Ok? En cuanto empezamos a desmenuzar el problema, a dibujarlo, a ver qué componentes están en cada una de esas fases, se empiezan a disminuir las variables y las ecuaciones que podemos escribir, que es lo que hicimos la sesión pasada. ¿Ok? Por eso, en algunos casos les daba mayor número de variables y de ecuaciones, porque esta ecuación y esta consideran que están en todas las fases, todas las sustancias. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, en sesiones pasadas también platicamos de cómo representar el equilibrio líquido-vapor y empezamos a usar diagramas temperatura-composición, donde tenemos en una misma gráfica las líneas de los puntos de burbuja, que es esta de acá abajo, y los puntos de rocío. ¿Okay? Esta línea está formada por todos los puntos de rocío, que es cuando desaparece la última gota de líquido y pasamos a una fase completamente vapor. Estas dos líneas, burbuja y rocío, también se les llama como, se les conoce como la línea de líquido saturado. En esta línea de líquido saturado aparece la primer burbuja de vapor y esa fase incipiente, que al inicio es una burbuja, va creciendo en proporción en el sistema mientras calentamos hasta que domina todo el sistema. Hay una última gota de líquido y al seguir calentando desaparece. Hicimos un ejercicio para conocer las proporciones en las que está en cualquier mezcla dentro de estas dos líneas. Tenemos dos fases y podemos conocer cuál es la proporción entre cada una de ellas. ¿Okay? Por ejemplo, aquí en un experimento donde tomamos una mezcla de hexano y octano, aquí nos está diciendo en este eje cómo va creciendo la fracción mol del hexano, con lo que está disminuyendo también la fracción mol de octano, al ser solo una mezcla binaria. Con determinar este valor, una de las fracciones mol, la otra queda determinada. Así que en este punto A vamos a calentar esta mezcla que tiene 0.7 de octano, 0.3 de hexano, lo calentamos hasta llegar al primer toque con la línea del líquido saturado, donde aparece la primer burbuja de vapor, la cual tiene esta composición. El punto representado por la composición C es la composición de esa primer burbuja. Vean que esa primer burbuja está más concentrada en hexano que lo que teníamos en nuestro líquido original. Bien, al seguir calentando, vamos a tener que esa fase vapor va a aumentar en tamaño. ¿Ok? Ya no solo es una burbuja, sino que ocupa ya un volumen mayor en el sistema. Y nos detenemos, por ejemplo, en el punto E. ¿Ok? Donde esa mezcla es una mezcla líquido-vapor. ¿Ok? En ambas fases están presentes ambos componentes, pero con distinta proporción y distinta composición, el líquido y el vapor presentes. ¿Ok? Para ello vamos a usar la regla inversa de la palanca para conocer las proporciones en cada fase. ¿Ok? Así, ¿cuál es la proporción entre el vapor y el líquido? Lo conocemos
con este cociente, que es el cociente entre la distancia en términos de fracción mol, ¿ok? Entre el segmento E y D. Este segmento lo relacionamos a la cantidad de vapor presente, y este segmento E a F, en términos de fracción mol, lo relacionamos con la cantidad de líquido. Por ejemplo, aquí me dediqué a determinar cuál es exactamente la composición en cada uno de estos puntos. ¿Ok? Así tenemos que en el punto E tenemos una composición de 0.3. Ese es nuestro sistema del cual partimos. Pero el sistema entonces está dividiéndose en dos fases, una fase vapor y una fase líquida. ¿Ok? El vapor tiene una composición de 0.55 de hexano. ¿Ok? Y el líquido tiene una composición de 0.17 de hexano. Es decir, se enriqueció el vapor. Vean que partimos de un líquido que al calentarlo empieza a formar una fase vapor, la cual tiene una composición más rica del componente más volátil, que es el hexano, y un líquido que se está enriqueciendo del componente menos volátil, que es el octano. ¿Ok? Ahora que conocemos dónde están estos puntos, cuáles son los valores en términos de fracción mol, podemos hacer este cociente. Haciendo la resta, 0.3 menos 0.17 para el segmento E y D, y para el otro segmento FAE, 0.55 menos 0.30, y resolvemos que estamos en un sistema donde tenemos un vapor y un líquido, donde prácticamente están ocupando la mitad del sistema. ¿Ok? Es decir, desde una pequeña burbuja de vapor, en este punto B, al calentar crece esa proporción del vapor hasta ocupar casi la mitad del sistema. ¿Ok? Bien, aquí empleamos entonces la regla inversa. Vean que se llama inversa porque para conocer el segmento del vapor nos fuimos a la del líquido saturado, a la línea del líquido saturado, y para conocer el segmento que caracteriza al líquido, fuimos a la línea del vapor. Por eso se llama inversa, ¿no? La regla de la palanca inversa. Ok, vean aquí el vapor lo da el segmento E y D. Y el líquido el segmento FAE. Ok, si seguimos calentando hasta llegar al punto de rocío, vamos a tener entonces solamente vapor, ¿ok? Con una composición de 0.3 en hexano. ¿De acuerdo? Un vapor, es decir, 0.3 de hexano, y un vapor que también contiene 0.7 de octano. ¿Ok? Recuerden que nuestro diagrama temperatura-composición tiene dos extremos, que son los puntos de ebullición de los líquidos puros. ¿Ok? Del lado izquierdo está el líquido menos volátil, que es el octano. Aquí está su punto de ebullición, más o menos 125 grados Celsius. Y del otro lado tenemos el segundo punto de ebullición, que es el del
hexano, que es alrededor de 65 grados Celsius. Bien, hicimos también la determinación que tiene que ver con lo que vamos a platicar hoy de las propiedades coligativas, de que al ingresar un tercer componente a nuestros sistemas binarios de líquidos que están siendo calentados o que estamos determinando las líneas de burbuja y de rocío, cuando aparece la primer burbuja de vapor y cuando desaparece la última gota de líquido al ingresar una impureza, como es una sal en este caso, podemos modificar los puntos de ebullición de, de la mezcla. ¿Ok? Esto es útil, por ejemplo, si tenemos una mezcla donde aparece un azeótropo. Un azeótropo quiere decir que tenemos una mezcla que está hirviendo como si fuera un componente puro. Es decir, en el azeótropo no hay una línea de líquido saturado ni de vapor, solo hay un punto. Es decir, todo hierve a la misma temperatura en un azeótropo. Allí no podemos establecer una separación como si podíamos hacer fuera de las composiciones del azeótropo. Es decir, estas líneas moradas y verdes nos están hablando de una sucesión de calentamientos y condensaciones para ir enriqueciendo una de las fases. ¿Okay? En el azeótropo no podemos plantear ese enriquecimiento. ¿Okay? No podríamos llegar hasta 100 en composición de etanol o más arriba de la composición del azeótropo. Por ello, rompemos el azeótropo y una manera de hacerlo es añadiendo otro compuesto que puede ser una sal, puede ser otro hidrocarburo con distinto punto de ebullición que modifique este azeótropo. ¿Ok? Ese tercer componente nos va a permitir obtener una fase más rica del componente que queramos, pero la condición es que pueda, después de que rompamos el azeótropo, es decir, podamos separar este punto en línea de vapor y de líquido saturado. Una vez que hagamos eso, la impureza que ingresemos debe ser fácilmente separable del líquido que nos interesa. ¿Ok? Por ejemplo, en una mezcla agua-etanol, podemos ingresar benceno o tolueno para romper el azeótropo, con lo que podríamos obtener una mezcla mucho más rica en etanol, pero ahora está en mezcla con el benceno. ¿Ok? Pero una mezcla etanol-benceno se puede separar fácilmente, ¿ok? Por distintos puntos de ebullición. En el caso anterior, que veíamos que el que nos puede romper el azeótropo, ven en este lado derecho, aquí está el azeótropo en esta mezcla, y al ingresar el tercer componente, el azeótropo ya se rompe, ¿ok? Así tenemos una fase con el componente que nos interesa, que en este caso es un etanol también, pero el etanol y esta sal se pueden separar fácilmente por calentamiento. Esta sal no tiene punto de ebullición, así que si nosotros evaporamos de una mezcla etanol con esta sal, si lo evaporamos, en nuestro vapor vamos a tener totalmente etanol y la sal se va a quedar en nuestro matraz de calentamiento. ¿Ok? Bien, estos son diagramas de presión contra composición. Aquí estamos cambiando la composición de una mezcla de una sal,
benzoato de etilo con etanol, vean que entonces solamente tenemos una línea arriba, ¿okay? La fase líquida, y la parte de abajo es calculada porque el etilbenzoato es una sal, entonces no tenemos vapor de ese compuesto, solamente tenemos mezclas cuando hay etanol presente. Bien. Platicamos también que podemos estudiar el equilibrio líquido-líquido mediante los diagramos temperatura y fracción mol. En este caso tenemos una mezcla líquida, agua con un hidrocarburo, con un alcohol, el butanol, que es parcialmente soluble en el agua, ¿ok? Es decir, a concentraciones muy bajas de butanol, el agua puede disolverlo, que es lo que está de este lado izquierdo, está muy pegado al eje, es decir, esta zona que estoy poniendo con rayas azules, es solamente la región donde el agua puede disolver al butanol, ¿ok? Vean que es muy poco soluble. Fuera de ese ambiente, el butanol va a segregar en dos fases, ¿no? Vamos a tener un sistema con una fase inferior rica en agua, con un poco del butanol que puede disolver, y una fase superior con la mayoría del butanol y un poco del agua que está siendo disuelta por el butanol. ¿Okay? Es decir, estos puntos son experimentos donde ustedes, mediante calentamiento y a distintas composiciones, detectan cuando el sistema entra en un régimen de dos fases, y esa detección nos está llevando a determinar estos puntos que se llaman puntos de enturbiamiento. ¿Okay? Cada uno de estos puntos es un experimento que por calentamiento nos indica dónde el sistema está pasando de un régimen de dos fases a una fase. ¿Okay? Es decir, si calentamos, vamos a tener dos fases. En el experimento vamos a estar calentando el sistema y agitándolo hasta que aparece un fenómeno que es la opalescencia. Es decir, el sistema va a aparecer como una turbidez azul, y después, si seguimos calentando, el sistema ya es solamente una fase. ¿Okay? Si hacemos el experimento contrario, es decir, ya tenemos solamente una fase, por ejemplo aquí, y el tubo o frasco está a 120 grados Celsius y dejamos que se enfríe, va a estar en una fase, una fase, una fase, una fase, sigue enfriando hasta que cuando toca el punto de enturbiamiento, esa fase, que parece traslúcida, transparente, va a tomar una apariencia azulosa, opalescente, y es ahí donde determinamos que ya aparece una segunda fase. ¿Ok? Tenemos también un punto crítico, que es el punto de enturbiamiento más alto que podemos tener. ¿Okay? A cierta composición vamos a tener el punto de enturbiamiento más alto. En este caso es un punto crítico de solubilidad superior. ¿Okay? Tenemos una temperatura máxima donde hay un punto de enturbiamiento. ¿Okay? Entonces, esta línea se llama la línea de solubilidad en el caso líquido-líquido. ¿Okay? Y nos habla de la serie de puntos de enturbiamiento que podemos tener para un líquido binario, una
mezcla binaria. Ahora, dependiendo del soluto, este domo cambia, ¿ok? Dependiendo de las interacciones entre el soluto y el disolvente. Vean que en este caso, este par agua-butanol son poco solubles, ¿ok? A temperaturas bajas. ¿Ok? Ahora vamos a cambiarlo por otro más soluble en agua, que es el ácido isobutírico. Vean que aquí se abre un poco más el intervalo donde puede el agua disolver al ácido isobutírico. ¿Ok? Y tenemos entonces nuestros dos extremos, donde el agua es pura, ¿ok? Solamente estaríamos calentando agua en estos frascos. Y del otro lado tenemos al ácido isobutírico puro, ¿ok? Y todos estos frasquitos son mezclas agua, ácido isobutírico. Si creamos cada una de estas mezclas, vean que aproximadamente tenemos unos 55 frasquitos con los que podemos crear este diagrama de fases, es decir, experimentos donde estamos calentando o dejando enfriar a distintas composiciones y observamos dónde aparece este punto de enturbiamiento, donde el sistema ya no es una sola fase, sino que aparece una segunda fase. Ok. Por ejemplo, queremos conocer cuál es la proporción entre los dos líquidos, es decir, tenemos una fase rica en agua y una fase rica en ácido isobutírico, cada una de ellas disolviendo algo del otro compuesto. ¿Ok? Por ejemplo, en este frasquito, que lo creamos con una fracción en masa de 0.6 de ácido isobutírico, es decir, este frasquito tiene 0.4 de agua y 0.6 de ácido. Y después de calentarlo, vean, no hay que calentarlo mucho, solamente a unos 12 grados Celsius, va a presentar dos fases. ¿Okay? Lo agitamos, por ejemplo, durante 2 horas. Usualmente es la metodología, agitar este sistema durante 2 horas en el control de temperatura, ajustado a 12 grados Celsius. Y después apagamos la agitación. Sigue el control de temperatura en 12 grados y va a segregar en dos fases. ¿Okay? Declaradamente vemos que en la parte superior hay una fase que aquí ponemos como un poco más naranja. Es decir, allí tenemos la mayoría del ácido solubilizando al agua y en la parte inferior, junto a la mosquita de agitación, está la fase pesada, la fase que es mayoritariamente agua, que está disolviendo un poco del ácido isobutírico. ¿Okay? ¿Qué composición tiene cada una de esas fases? Bien, para conocer la composición de la fase que es rica en ácido isobutírico, nos vamos a la línea del lado derecho, que son las composiciones ricas en agua, y del lado izquierdo estará la composición de esa fase. ¿Ok? Dentro de esta región de dos fases, tenemos que definir las líneas de unión. ¿Ok? Las líneas de unión nos dicen exactamente cuáles son las composiciones de las fases en contacto. Por ejemplo, si yo uno este punto con este punto, tendré una primera línea de unión. Este punto con este punto, otra línea de unión. Es decir, esos diamantes nos están diciendo la composición que se determinó experimentalmente para los sistemas que están segregando. ¿Okay?
En este caso son paralelas, son líneas paralelas, pero eso no ocurre siempre. Las líneas de unión pueden no ser paralelas. Es decir, voy a usar el pizarroncito un momento para hablar de las líneas de unión de un sistema binario. Ok. Vean, aquí ya tenemos nuestro pizarroncito. Voy a dibujar un diagrama ternario, es decir, la representación de estos frasquitos que vimos en la diapositiva anterior. Lo podemos representar en el diagrama temperatura-composición. ¿Ok? Y bien, ya vimos que en este caso X es del soluto, lo que llamamos soluto, y la serie de experimentos nos puede determinar el domo de puntos de enturbiamiento. ¿Ok? Es decir, si yo creo dentro de esta zona de dos fases, fuera de ese domo, hay solamente una fase, como ya vimos en nuestro experimento. A suficiente temperatura puedo yo solubilizar ambos materiales en estos casos, ¿no? Y va a haber una temperatura máxima que me representa el punto crítico. En este caso el domo, observen que está hacia arriba, por lo que es un punto crítico de solubilidad superior. Esa SS significa solubilidad superior. Ahora vean, en el interior de nuestros sistemas, de nuestros frasquitos que estamos calentando, por ejemplo, un frasquito que esté en esta composición, va a separar en dos fases. Para conocer la composición de esas dos fases, necesito conocer las composiciones de los puntos de enturbiamiento. ¿Okay? Esos puntitos rojos son los puntos de enturbiamiento. En el sistema que estamos viendo, son líneas de unión, lo que se traza, ¿no? Esta línea de unión está relacionando las composiciones de las dos fases en equilibrio. ¿Ok? Por ejemplo, de este lado derecho, cuando toca la línea de unión a los puntos de enturbiamiento, tengo la composición de la fase superior, ¿ok? De la fase rica en soluto. ¿Ok? Y del lado izquierdo, si me voy sobre la misma línea de unión hasta tocar el punto de enturbiamiento, de este lado tengo la composición de la fase inferior, la que es rica en disolvente. ¿Ok? En nuestro caso vemos que estas líneas de unión son bastante paralelas. Eso no siempre sucede. Podríamos tener, por ejemplo, de este lado derecho, un sistema donde el domo también sea con un punto máximo, un punto crítico de solubilidad superior también, pero que nuestra mezcla, nuestro frasquito, tenga líneas de unión que no sean paralelas, que sean, por ejemplo, de este estilo. ¿Okay? No son exactamente paralelas, pero las líneas de unión nos están diciendo, de nuevo, que la composición, por ejemplo, en esta cruz verde, aquí tendríamos un frasquito que se separa en dos fases, una rica en soluto y otra rica en disolvente, pero la línea de unión nos va a decir cuál es la composición de cada una de esas fases. ¿Okay? Profesor, disculpe, tengo una pequeña duda. Sí. ¿En el segundo diagrama sería el proceso de calentamiento de uno de los tubos? En este no, simplemente estamos observando, o sea, partimos de una composición y vamos a calentarlo, ¿sí?
hasta esta línea X. ¿Ok? Hasta la crucecita verde lo calentamos. Allí detuvimos la agitación y se está separando. ¿Ok? Ahora queremos saber cuál es la composición de cada una de las fases que se separó. ¿Ok? Esa Sí, profe. composición nos la da en la línea de unión. ¿Ok? Solo Sí, quería profe. ser específico que esas líneas de unión no siempre son paralelas, ¿no? Como vemos en nuestro ejemplo del agua y el ácido isobutírico. ¿De acuerdo? Bien, voy a continuar hablando de la regla de Raúl para ir terminando esta sesión. Ok, bueno. Bien. La ley de Raúl nos va a hablar del equilibrio líquido-vapor, es decir, aquí tenemos en contacto lo que puede ser una mezcla binaria, como la que estamos platicando, y, o sea, ya vamos a calentarlo de tal manera que ya va a haber un vapor con cierta composición, en este caso pueden ser dos líquidos, ¿ok? Todo esto a cierta temperatura y a cierta presión podemos establecer el equilibrio. Ok, ahora, para determinar la ley de Raúl vamos a usar el concepto de fugacidad, ok, en vez de potencial químico. La fugacidad es una función del potencial químico, es decir, voy a poner también el pizarrón para definir un poco el concepto de fugacidad rápidamente. Ok, bien. Entonces, fugacidad es una función del potencial químico. Ok, entonces, recuerden que el potencial químico lo escribíamos como una función que es igual a un potencial químico de referencia más RT, logaritmo natural de una propiedad, como es la presión parcial, o en caso de líquidos, la fracción mol de líquido. Pero bueno, Gilbert Lewis en 1903, más o menos, propone escribir el potencial químico en función de una fugacidad y definió o entendemos a la fugacidad como la tendencia de una sustancia a permanecer o escapar en una región del sistema. ¿Okay? Entonces, Lewis dice que el potencial químico, que es función de la temperatura, la presión y las composiciones de la mezcla del compuesto I, es igual a los potenciales químicos de referencia, es decir, la temperatura, una presión de referencia y composiciones de referencia, más RT, que recuerdan, vimos esta definición para el gas ideal. Lewis dice que, o propone que lo escribamos en función de fugacidad directamente, es decir, fugacidad de la sustancia I en la mezcla, que es una función de la temperatura, la presión y la composición, sobre una fugacidad de referencia. ¿Ok? Que es función de la temperatura, la presión de referencia y una composición de referencia. ¿Ok?
¿Ok? Entonces Lewis dice que el potencial químico lo podemos escribir en función de esta magnitud que le llama fugacidad, ¿okay? Que es la tendencia al escape de una sustancia en una fase. ¿Okay? Así, ustedes pueden comprobar que en el equilibrio, ya sabíamos que tenemos la igualdad de potenciales químicos, ¿no? En las fases presentes para una sustancia I. ¿Ok? Si usamos esta ecuación, que la usamos para plantear los problemas de equilibrio físico, por ejemplo, usamos los potenciales químicos, pero podemos ahora usar también las fugacidades. La fugacidad de la mezcla en la fase alfa de I en el equilibrio es la misma que la fugacidad en la mezcla en la fase beta de la sustancia I. ¿Okay? Entonces, podemos usar la igualdad de fugacidades para establecer el equilibrio químico. ¿De acuerdo? Entonces, la ley de Raoult usa las fugacidades. En vez de usar los potenciales químicos, usa las fugacidades. ¿Ok? La ventaja de las fugacidades es que podemos expresarlas como una función de algo que podemos medir, como la presión o la composición. ¿De acuerdo? Así que vamos a escribir la ecuación de Raoult para establecer este equilibrio químico. Vean, una vez que ya definimos a la fugacidad como una manera de escribir el potencial químico y que nos habla de la tendencia de la sustancia de escapar, por ejemplo, en un líquido, si aumenta la fugacidad de la sustancia I, quiere decir que quiere escapar a la fase vapor. ¿Ok? La fugacidad del vapor quiere decir que quiere escapar del vapor e incorporarse a la otra fase. ¿Ok? Si estas dos fugacidades están en equilibrio, quiere decir que están pasando las moléculas hacia una fase con la misma rapidez con la que están regresando de esa fase. ¿Okay? Si se igualan las fugacidades, esas dos tendencias son la misma. Por ejemplo, para el vapor, vamos a definir la fugacidad en función de la presión total del gas multiplicada por la fracción mol de cada uno de los gases. ¿Ok? Esta es una consecuencia del gas ideal. Así, la fugacidad del compuesto I en la fase vapor es igual a la presión total del sistema en la fase vapor, ¿ok? Por la fracción mol de ese vapor. ¿Ok? Si ustedes recuerdan la ley de Dalton, nos indicaba que las fracciones mol de cada uno de los gases en la fase vapor lo podemos tomar como el producto de la presión por la fracción mol del gas. ¿Ok? Es decir, esto es la presión parcial de ese gas. ¿Ok? Y una de las propiedades de la fugacidad es que podemos tomar a esa presión parcial como el producto presión total por fracción mol. ¿Okay? Así, dependiendo de cuántos compuestos tengamos, podemos escribir las fugacidades de cada uno de esos compuestos. Ahora, para el líquido que tenemos aquí en equilibrio, definimos la fugacidad del líquido como una disolución ideal, es decir, solamente en función de la fracción mol de ese líquido. Y queda de esta manera.
La fugacidad del líquido para la sustancia I es igual a la presión de vapor, esta P superíndice 0 es la presión de vapor de I por la fracción mol de I. ¿Ok? Es decir, vean que si tenemos, por ejemplo, solamente un componente, XI es igual a 1. ¿Ok? Si tenemos solamente un componente, la fugacidad es la presión de vapor de ese componente. ¿Ok? Y recuerden que definíamos o teníamos el concepto de la presión de vapor de una sustancia como su tendencia a pasar a la fase del líquido a vapor. ¿Okay? Por ejemplo, líquidos con alta presión de vapor son los que podemos detectar fácilmente en el ambiente por su aroma, por ejemplo. Son materiales que pasaron muy fácilmente a la fase vapor, ¿no? Los que tienen alta presión de vapor, los que son líquidos volátiles. En ese caso, y si tenemos solamente un componente, la presión de vapor es igual a la fugacidad. Entre mayor sea la presión de vapor, mayor es la fugacidad. Es decir, la tendencia del líquido a pasar a la fase vapor. En el equilibrio, bueno, estas dos fugacidades se equilibran, obviamente se igualan, ¿ok? Así que podemos igualar estas dos ecuaciones, ¿ok? Con lo que tenemos la presión total del sistema por la fracción mol de la sustancia I en el vapor es igual a la presión de vapor de la sustancia I por la fracción mol en el líquido. Y esto es la ley de Raoult. ¿Okay? Hay varias maneras de expresarlo, sobre todo si tenemos varios componentes, que es lo que vamos a hacer la próxima sesión. Vamos a hacer ejercicios para determinar presiones de vapor o a partir de las presiones de vapor podemos encontrar las fracciones mol en el gas, por ejemplo. Y vean que aquí, por ejemplo, ya es más sencillo plantear, encontrar las presiones de burbuja, las presiones de rocío, ¿ok? Pero eso lo vamos a hacer la próxima sesión. La ley de Raoult, vean que partimos del gas ideal y de la disolución ideal para plantearla, con lo que va a tener restricciones. Sistemas a bajas presiones y sustancias con interacciones similares. Es decir, sustancias como mezclas de hidrocarburos o sustancias pequeñas como mezclas de cicloxano con benceno o ácidos pequeños, alcoholes pequeños, cumplen la ley de Raoult. Si no la cumplen, bueno, necesitamos otra manera de representar las fugacidades, ¿no? Que eso es tema de otras materias, pero aquí podemos empezar a plantear que a partir del gas ideal y una disolución ideal, esta es la ley de Raoult, la cual nos explica este equilibrio entre el líquido y el vapor, cuál es la tendencia de ir hacia una de las dos fases. ¿Ok? Bien, ahora vean que en el caso de soluciones binarias, tenemos que escribir esas dos ecuaciones, ¿no? La presión total por la fracción mol de 1 en el vapor es igual a la presión de vapor de 1 por la fracción mol de 1 y lo mismo para el componente 2. Bien, ahora para terminar vamos a hablar entonces de las propiedades coligativas. ¿Ok? Estas son propiedades que la magnitud depende de la cantidad de soluto
que tengamos en disolución. Es decir, un líquido puro va a cambiar en estas propiedades que llamamos coligativas. Si añadimos un segundo componente, que puede ser sólido o líquido, va a cambiar, por ejemplo, la presión de vapor. ¿Ok? Es la primera propiedad coligativa. La presión de vapor del disolvente cambia cuando añadimos un soluto. Por ejemplo, en este caso, en este esquema, vemos solamente moléculas de líquido que tienen cierta fugacidad a escapar hacia el vapor, y esas moléculas de vapor tienen cierta fugacidad para reincorporarse al líquido. ¿Okay? Esto está en equilibrio. Entonces, si es solo un componente, la presión de vapor es igual a la fugacidad. ¿Ok? Pero vean que si yo añado moléculas, que en este caso son estos círculos negros, van a cambiar la tendencia, van a disminuir la presión de vapor, es decir, van a afectar la fugacidad del disolvente para escapar a la otra fase. ¿Ok? Es decir, estas interacciones soluto-solvente están causando que cambie la fugacidad y por tanto la presión de vapor del disolvente. Ahora hay una menor presión de vapor cuando tenemos un segundo componente. Ok, esa es la primera propiedad coligativa. Vean aquí en el esquema, presión-temperatura para una mezcla, para un líquido puro. Lo que habíamos observado nosotros es la línea verde, ¿no? Una coexistencia líquido-vapor que se extiende hasta el punto crítico, líquido-vapor. Pero ahora si hay en una impureza, este soluto, va a disminuir esa línea de coexistencia. ¿Okay? La línea del vapor saturado baja, ¿ok? Debido a que baja la fugacidad por la presencia de este compuesto. ¿De acuerdo? En el siguiente diagrama, presión-temperatura, podemos ver que está cambiando no solamente la presión de vapor, que es la línea rosa de este lado, y esta otra línea es la línea de congelamiento. Vean que también al ingresar un soluto, estamos cambiando tanto el punto de ebullición como el punto de fusión del líquido y del vapor. ¿Ok? Es decir, vean en este lado derecho, tenemos el punto de ebullición original, por ejemplo 100 grados Celsius, y al añadir un soluto, cambió, se desplazó ese punto de ebullición y aumentó. ¿Ok? Aumentó el punto de ebullición por la presencia de un soluto. Es decir, la fugacidad cambia. ¿Ok? Eso se le llama elevación ebulloscópica o aumento del punto de ebullición. ¿Ok? Es la segunda propiedad coligativa. Después del otro lado, en temperaturas frías, teníamos un punto de fusión a 0 grados, pero con la presencia de un soluto en el líquido, vean que se recorre también, con lo que tenemos un descenso crioscópico o una disminución del punto de fusión. ¿Ok? Es la tercera propiedad coligativa. Y la tercera es el cambio en la presión osmótica. Es decir, si tenemos una disolución con cierta concentración de soluto y la dividimos esta disolución por una membrana donde solo pasa el solvente, ¿ok? Vamos a crear una presión osmótica, es decir, la tendencia de la disolución a ir a el otro lado de la membrana, que solo permite el paso del disolvente.
¿ok? Si tenemos, dependiendo de la cantidad de soluto, cambia esa presión osmótica, es decir, la tendencia del solvente a atravesar una membrana. ¿Ok? Y de ahí viene su tarea para el próximo miércoles, que es estas propiedades coligativas están cambiando porque hay un soluto presente. ¿Ok? De un líquido puro causamos descenso de la presión de vapor, elevación del punto de ebullición, descenso del punto de fusión y cambio en la presión osmótica. Esto nos permite, estos cambios, determinar la masa molar de un soluto. ¿Ok? Dependiendo de cuánto cambien estas propiedades coligativas, yo lo puedo relacionar a la masa molar de lo que está causando este cambio. ¿Ok? Así que su tarea es encontrar cómo se determina la masa molar para cada una de estas propiedades coligativas en función de la concentración del soluto. ¿Ok? Son ecuaciones muy sencillas, están en muchas partes de la literatura, así que no van a tener problema en encontrar esta tarea para el próximo miércoles. ¿De acuerdo?